Bien, bueno. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Ojo Rojo Fábrica Visual, a Ojo Rojo Fábrica Virtual. Les habla Andrés Caicedo, socio, miembro de Ojo Rojo Fábrica Visual. Eh, el día de hoy vamos a tener una de nuestras series de charlas virtuales que hemos estado teniendo por, por todo este tiempo de cuarentena acá en Colombia, pero en diferentes países de Latinoamérica, desde los países desde donde ustedes nos acompañan, para seguir con nuestra serie de actividades de Ojo Rojo Fábrica Visual. Ojo Rojo Fábrica Visual es un espacio físico, una fundación, un espacio cultural sin ánimo de lucro, acá en Bogotá, Colombia, donde queremos compartir, conversar, discutir, aprender, enseñar sobre la fotografía documental y la imagen en general. Entonces, a partir de ese objetivo tenemos diferentes líneas de acción. Una de ellas es la que tenemos hoy, que es una serie de charlas que tenemos de forma gratuita en Ojo Rojo, donde la gente semanalmente va a nuestro espacio físico y encuentra diferentes autores de la imagen, críticos, curadores que hablan sobre la imagen documental, tanto fotografía como video. Está otra línea de acción que son nuestros talleres, sobre diferentes cosas de cómo tratar la imagen. Entonces, talleres de cómo hacer fotografía básica hasta cómo materializar tu trabajo y cómo socializar tu trabajo a partir del fotolibro y el fanzine. Y tenemos la siguiente línea de acción que es librería y tienda. Tenemos una cantidad de libros y de artefactos de industria colombiana y de industria latinoamericana que muestran los trabajos fotográficos, los trabajos de autor de la imagen y textos sobre la teoría de la imagen de diferentes lugares de Latinoamérica, sobre todo colombianos. Entonces es también un buen lugar para ver ese mercado local y nacional. Como les contaba, el día de hoy seguimos con esta línea de acción de las charlas que hemos logrado hacer de forma virtual acá en Ojo Rojo Fábrica Visual. Y el día de hoy van a estar hablando conmigo, a diferencia de las otras veces que han sido otros miembros de Ojo Rojo, y vamos a estar conversando con una fotógrafa que nos está acompañando, nos está abriendo su hogar y su trabajo, y también se está arriesgando a hacer su charla en español, que es Sofía Valiente desde Florida. Así que vamos con la charla. A ver, dame un segundo. Listo. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Andrés, bien, gracias. Bien, bien, cuéntanos cómo estás, dónde estás y qué nos vas a compartir hoy. Hola a todos, gracias por invitarme. Yo estoy en Florida, ahora acá con mi familia, en el sur de la Florida, cerca de Miami. Y hoy iba a compartir un poco sobre mi trabajo de Miracle Village y Forever Glades, que son dos proyectos que hice aquí en Florida, una hora de donde nací, crecí, perdón. Dale, súper. Entonces, ¿vamos de una vez a eso? Sí, Listo, de dale, una. Tranqui, estoy viendo ahí tu pantalla y yo pongo cuando pongas tus fotos. Les recordamos antes de que comience la charla que pueden ir haciendo sus preguntas cada vez, o sea, durante la presentación del trabajo. Yo las voy a ir leyendo y espero que me tengan paciencia hoy en día porque estoy tanto pendiente de lo técnico como de escuchar a Sofía y seguir la conversación. Así que escriban sus preguntas y yo les estaré prestando atención al final de cada proyecto o al final de la charla. Entonces, vamos, Sofía. ok. Aquí les muestro mi trabajo en Miracle Village. En el año 2013, después de graduarme de la universidad, con una gana de querer explorar y hacer un proyecto fotográfico, encontré esta comunidad que se llama Miracle Village a una hora de donde yo vivía y es una comunidad para delincuentes sexuales. Viven más de 200 de ellos. Um, es una cosa, en inglés se dice sex offender y prácticamente un delincuente sexual, en la ley de Estados Unidos, si vos estás condenado por un delito sexual, que, que
involucra un menor de edad. Ah, como prácticamente cuando salís de la cárcel tenés que vivir 2.500 pies de lugares donde se congregan los niños. Es la ley. Entonces es muy difícil encontrar un lugar para vivir. Entonces esta comunidad es muy aislada. Es, es en un pueblo afuera de un pueblo de 8.000 habitantes que se llama Pahokee. Y, y bueno, encontré este lugar y llena de curiosidad. Quería verlo y conocer a la gente. Y para mí era más importante como entrar en la cabeza de esta gente psicológicamente y quería buscar como un elemento humano de cada persona. Ah, bueno, digo que al principio yo pensé lo mismo que pensamos todos cuando se escucha ese nombre, sex offender. Hay como este temor general, ¿no? Cada vez que escuchas esto en las noticias. Y no sabía mucho sobre el tema, entonces yo quería conocerlo y entender qué era. Am, los crímenes varían mucho. Hay personas que eran adolescentes, tenían relaciones, tenían 18, 19 años y tenían como una novia que tenía 16. am, y también hay casos que sí había abuso. Tengo que decir que en esta comunidad lo fundó un ministerio de cristianos y no aceptan a gente violenta o de crímenes, gente que viene como diagnosticada como pedófilo. Entonces es un poco diferente aquí. Ah, pero sí, pasé 3 meses que viví allí y los primeros 6 semanas en la comunidad. Oh, no, esto está lleno, perdón. Am, bueno, hablé con un montón de personas, como 50 personas, porque quería entender bien. Y después de eso, escuché todas las entrevistas y de esas 50 personas yo elegí a 12 personas para seguir y regresé al Miracle Village a hacer el trabajo. Am, entonces, como... ¿Mm? Ah, perdón. Ok, sí, ok. Entonces, yo empecé a elegir 12 personas. Este es mi libro, así es el formato del libro. Entonces, como más o menos un diario. Y empiezo el libro con este señor Paul, que para mí representaba como un sex offender así ideal, que lo que pensás. Y, y la cosa el problema con los sex offenders es que están todos como en un mismo categoría. Una persona que no ha hecho nada, tuvo una relación así de adolescencia, está en la misma categoría que una persona que de verdad hizo daño a un niño. Entonces, hay ese problema en Estados Unidos, no hay diferencia, están todos agrupados juntos. Entonces, yo quería con mi libro como sacar esa etiqueta y verlos como humanos y tratar de, como digo, entrar en su mente y mostrar esos elementos humanos. Pero empiezo con Paul y esto es una letra que la ex esposa le dio cuando estaba en la cárcel diciéndole que no podía más. Entonces era un caso muy fuerte esto. Empecé con este caso y um, aquí en mi libro también escribo, hay varias escrituras que te van explicando un poco adentro, cosas me decían y cosas que pensaban. Pero en esta foto me dice, vos no podés hablar con gente que está muerta. Y eso era como, es como su vida, se siente como, la familia no quiere nada que ver con él, se siente como muerto. Ok. Y son en mi libro, les voy mostrando el libro también porque es interesante. Para mí el proyecto es el libro. Son capítulos, 12 capítulos.
Y, y de ahí voy sacando como yéndome de la etiqueta esa para mostrar más la persona. Este es Jean, que dice que no se puede confiar en nadie, que es interesante porque nosotros como sociedad no confiamos en ellos, pero actualmente ellos no tienen muchos problemas de confianza porque es muy fácil que yo podía decir algo y se podían andar a la cárcel otra vez. Entonces, dice, solo un boludo puede, ah, ah, da confianza si sos un sex offender. Voy tratando de traducir. Okay. No, dice, only a fool would truly trust anyone if you are a sex offender. Si eres un sex offender, solo un boludo tiene confianza en la otra gente. Es argentino. Y bueno, la comunidad está muy aislada. Esos son campos de caña de azúcar y ese lugar es muy agrícola. Entonces, no hay nada, no hay. Tienen que manejar 40 minutos para ir de compras. Está muy aislada. La ciudad se llama Pahokee. Y Matt, este es el joven que tenía 18 años y tenía una novia que tenía 16 años. La mamá de la novia llamó a la policía porque, no sé, se pelearon y no querían que estaban juntos y llamó a la policía sin pensar que esto le iba a arruinar la vida. Y ahora vive ahí, su mamá se mudó ahí con él. Y es interesante porque hacen relaciones, forman relaciones. Es un gran sistema de apoyo. Imagínate, todos comparten esa etiqueta. Entonces, son como, es un gran apoyo. Es como una familia ahí. Sofía, antes de que sigas, creo que hacen una pregunta importante para seguir mostrando el proyecto. Ujú. Y es si puedes explicar un poco qué es sex offender Sí, y cuáles son las consecuencias que eso tiene, o sea, cuál es el peso legal que puede tener eso. sí. Ok. El sex offender, bueno, prácticamente, cuando vos haces un crimen y vas a la cárcel, la idea es que cumplís tu crimen o haces tu tiempo y después agregas a la sociedad y andas adelante con tu vida, ¿no? Pero para ellos, para un sex offender es diferente porque tienen esas restricciones que les siguen por toda la vida y las restricciones son vivir a esos 2.500 pies de lugares donde se congregan niños, que es muy difícil. Es una parada de autobús o una escuela, es muy difícil encontrar un físico lugar donde vivir, primero. Ah, Después, muchos de ellos, cuando salen de la cárcel, tienen como esta libertad condicional. Entonces, en inglés se dice probation, muchas reglas que tienen que seguir. um, y, um, y puede ser 10 años que están en eso. Y muchas restricciones, como tienen que estar, por ejemplo, de las 10 de la noche, tienen que estar en casa, tienen que escribir cada lugar donde van. um, no pueden estar cerca. Y si se dan cuenta que estaba cerca de un niño, por cualquier razón, pueden ir a la cárcel. Es muy delicado. Está hecho para ellos como para regresar a la cárcel. Ah, entonces, sí. Y eso es un sex offender, pero también no solo las reglas, es como estás como un marco, marqueado, por una estampa, sí, por toda la vida. O sea, sí, y, y la gente se da cuenta. Cuando vos te mudás a un barrio nuevo, es como muchas veces ponen los pósteres de quién tú eres.
para que todos sa- saben que eres un sex offender. Nunca te sacas eso, nunca. Es toda la vida te sigue eso y um, es como un life sentence. Ya. Ujú, sí. Muy difícil encontrar trabajo, muy difícil que... Y eso es mi trabajo, trato de mostrar que es difícil ah, más ese sello que las restricciones físicas. Ujú. Entonces, hay muchos casos diferentes, como él, Richard, tenía una adicción al chateo por internet, porque él habla, que habla con un, no habla bien, un stutter. Entonces, eso fue, sí, sí. Entonces, es adicto de chateo y su caso fue que ah, un, estaba hablando con una niña, una joven de 13 años, pero en realidad era una policía. Ah, entonces era como una trampa. ah, sí. Entonces eso también. Hay gente que no, físicamente no. Hay esta cuestión de entrapment, si es justo hacerlo o no. ah, Como están buscando, están empujando a esta gente a hacer eso. Y aquí está con su hijo, que son un poco ridículas las reglas porque no pueden vivir cerca de niños, pero hay niños ahí, no tienen sentido porque es su hijo. Es hipócrita, sí. Ujú. Sí, esta es la inglesa, es parte de la comunidad. El ministerio cristiano lo formó a esta comunidad. Am, para ayudar este grupo, porque hay muchos ministerios que ayudan a gente que salen de la cárcel, pero no sex offenders, porque eso es otra, son los intocables, sí. Ah, ella se llama Rose, es la única mujer sex offender en la comunidad. Am, eh, el caso de ella es muy trágico. Eso son los niños de ella la última vez que los vio en la vida, hace 20 años. Yo les puse esa rayita para proteger las identidades, am, pero como muchas, como el sistema de, ella no se pudo defender y prácticamente su caso fue que el ex marido de ella, que la abusó fuertemente toda la vida, am, ah, dijo que había abusado de los niños, pero nunca había prueba, nada de eso. Y no se pudo defender, no pudo obtener abogado. Y sí, cayó en esto. Oh. Sí, quería mostrar la variedad de gente, una buena variedad de gente. Este es Tracy. Es interesante porque él, cuando estaba en la cárcel, le decían siempre, ¿cómo puede ser que eres sex offender? Eso es una cosa es una crimen de hombres blancos, les decían. Entonces, es interesante esa idea también. Mm. Era la primera vez que había visto al hijo de 20 años después. Lee. Lee era su libertad condicional era muy fuerte. Tuvo que estar en la casa casi, no podía salir de casa. Am, y en mi libro me escribió una tema sobre cómo es ser aislado, que es interesante. Am, para mí vivir ahí era muy
muy importante porque yo también como sentí ese isolation, como aislada. Um, pero al mismo tiempo era una cosa muy especial porque todos tienen este mismo como sello y um, entonces yo siempre digo esto de ese lugar, como mi experiencia de ir ahí, era que nadie podía tener ego y en la sociedad estamos como definidos de dónde trabajamos, de quién somos, y ahí como no hay eso. Entonces hay como una transparencia ahí que es muy interesante. Este hombre se llama Mike. Su cosa era, quería, quería encontrar una compañera y obviamente si tenés ese marco o ese sello, nadie quiere nada que ver contigo. Am, yo me fui con él a este bar, que él me contó que iba a este bar para encontrar a alguien y había encontrado a alguien, pero después que le había contado esto del sex offender, cambió su número de teléfono y en mi libro dice que me escribió, me encantaría enamorarme. Y eso es como una cosa muy humana, ¿no? Todos queremos eso. Y aquí es Doug, otra persona que le gusta dibujar mucho. Escribió esto. Dice, el Señor está en mi lado, no voy a tener miedo. El hombre, ¿qué me puede hacer? Y aquí es, al final. Pero te quiero mostrar, no sé si ¿me puedes ver? Ok, ok, ok. En mi libro, cómo está construido, la parte de atrás, tengo los 12 capítulos, ¿lo ves bien? Ok. Am, los 12 capítulos, pero al final del libro, porque era importante ah, mos- dar la historia por qué, o sea, qué fue el crimen. Pero yo quería que ellos me lo escribieran en vez de yo ponerlo. Entonces tengo esta parte en el libro que cuando tenés el libro, abrís, lo tenés que romper para abrir. Y aquí hay todas como cartas escritas a mano. Ah, sí. Y como doy la chance de cada uno a explicar no solo el crimen, pero la historia detrás. Algunas personas escribieron mucho y otros poco. Dice, I had sex with my younger brother. Que tuve sexo con mi hermano menor. A veces obviamente yo tomé mucho tiempo ahí, yo los conocí. También muy importante en elegir las personas era, quería, ah, quería elegir bien y quería dar la chance a las personas que primero como tomaron la responsabilidad de sí que hicieron algo malo. Eso era importante, no de personas que se sienten como víctimas. Eso era muy importante para mí, porque eso te muestra que sí quieren, que cometieron un error y quieren seguir adelante con la vida. Ujú. Pero sí, sí, sí. Bien, entonces mientras que vemos las fotos ahí, como las estás poniendo, yo te voy a leer unas preguntas que han estado hasta ahorita, bueno, bastantes personas diciendo que les gusta tu trabajo, eh, pues preguntaban por lo de Sex Offender. Rosana Medina pregunta, ¿sentiste miedo? ¿Qué sentimientos te movilizaron al inicio y durante el trabajo de registro y entrevistas a estas personas?
Sí, la primera vez que entré, sí, me sentí como, este es el último lugar donde debería estar, ¿no? Yo como joven, tenía 22 años, porque yo pensaba la misma cosa que pensamos todos, que son monstruos, ¿no? Pero después de conocer un par de ellos y darme cuenta que no son tan distintos como tú y yo, am, eso me llevó a hacer el trabajo, que era algo diferente de lo que había pensado. Am, sí, y de ahí como de repente se me fue el miedo y es un lugar bien tranquilo, como ves, no pasa nada. Am, pero sí, era muchas cosas psicológicas. Era un trabajo muy psicológico y estuve siempre pensando en, quería mostrar su historia, pero también quería ah, tener mucho cuidado y ser delicada con gente que sí han sido abusados, porque es el otro lado. Y también pensando siempre cómo los piensa en la sociedad y ahí adentro de eso tenía mi voz, de lo que yo quería decir. Entonces era mucho para balancear. Ya. Fernando Holiday Vargas pregunta si fue difícil fotografiarlos. No, no sé, fue mi primer proyecto fotográfico y la verdad no tenía la idea de lo que estaba haciendo, cómo empezar un proyecto. No tenía una agenda, no sabía cómo. Yo, s- yo tocaba la puerta y siempre era una experiencia. Cada uno vivía solo. ah, Era un mundo cada uno tiene su mundo. Ah, pero sí, yo tomé mi tiempo, tomé como horas y horas y horas y horas escuchando. Yo no soy como reportera, no, no tengo preguntas. Yo dejo que la gente se revela. Entonces yo sabía, ok, voy a tener que pasar mucho tiempo y finalmente puedo sacar la foto que me gustó, pero ah, creo que porque era mi primer proyecto era más difícil, creo. Ya. Preguntan, bueno, me parece importante también decir que un seguidor de los de Ojo Rojo dice que le gusta mucho tu trabajo, pero se le hizo difícil verlo. Entonces, y creo que nos abandonó. No sé si has tenido ese tipo de respuestas o qué tipo de reacciones fuertes así has tenido con respecto a tu proyecto. Sí, de vez en cuando, pero Am, o sea, yo siempre los quería mostrar como humanos. Sí, porque al escuchar, sí, he tenido personas que me dicen, es muy difícil, y yo entiendo eso completamente. Traté de ser más dedicada posible y siempre tuve también en la mente gente como esa, que quizás fue abusada, cómo lo van a escuchar. Yo me acuerdo cuando salió el trabajo, tenía un miedo, como, me van a matar. Tenía un miedo de quién me va a escribir, decirme que cómo puedes hacer esto, seguir a esta gente. Pero no, nadie realmente tuvo eso conmigo porque am, lo estoy mostrando como humanos. Sí. Es importante, yo creo que es importante entender este lado de ellos porque como sociedad decimos, no, no queremos entender esta gente, pero si no los entendés, no vas a llegar a una solución. Entonces, es importante mirar y entender. Pregunta Luz Ángela, pregunta, ¿cómo dialoga tu trabajo con las conversaciones actuales por la abolición de los complejos de la gran industria carcelaria, o sea, el Prison Industrial Complex? Sí, sí, ¿Qué ok. has pensado al respecto y cómo se ve reflejado esto? Sí, am, ellos son en eso el peor de eso. Tienen, o sea, el sistema de justicia es un desastre. En Estados Unidos, quizás todo el mundo, probablemente. Pero con esto muchos de ellos yo los vi como, están como en el sistema. No, no creo que es como, no es justice, no es justicia.
Um, sí, el problema con eso es como vemos en con muchos que están en la cárcel, siempre es la población más voluble que está en eso. Hay gente que de verdad debería estar, que no están. Ah, ¿Y tú crees que pudiste retratarlos por fuera de esa etiqueta de monstruos? sí, sí, yo creo que sí. En el registro por internet, que todos tienen que estar, ellos tienen esa foto con la pared así gris y una flash y ese es el retrato que tienen la sociedad por ellos. Entonces yo quería irme completamente de ahí y yo siempre pensé, ¿cómo puedo tomar la foto más íntimo de esa persona? Porque eso, íntimo y sex offender no, nunca están juntos. ¿Y por qué, ya que lo mencionaste, por qué decidiste hacer este proyecto como tu primer trabajo fotográfico? Bueno, es una cosa que te agarra así, la atención es tan fuerte como sujeto y sí, como dije antes, no era nada que había pensado antes, entonces eso era la historia. Yo creo que, porque había muchos reporteros y esos que fueron ahí y yo creo que con agendas, pero muy pocos fueron de verdad para entender el sujeto, porque es muy fuerte, ¿no? Ah, y sí, y como digo, las cosas psicológicas, esos quería entender más que las reglas y esas cosas que tradicionalmente haces ver en trabajos documentales. Am, yo no quería nada de eso, me enfoqué mucho en entrar en la cabeza de estas personas. ¿Quisieras agregarle algo más antes de que pasemos al próximo trabajo? No, Dale, listo. Al final te preguntaré, te haré las preguntas que van conectadas con los dos trabajos, como dónde ujú. podemos conseguir los libros y demás. Así que, Ok. Ok, a ver. y recuerda darle pausa al slideshow. Ok, So, ok, después que terminé este proyecto, bueno, siempre me interesó esa zona. Es como una cápsula del tiempo. Es una zona muy aislada, pero tiene mucha historia. Y yo como crecí en Florida, en el sur de la Florida, cuando yo llegué ahí, como me di cuenta de cómo se fundó Florida. Y bueno, el sur de la Florida era todo un pantano hace 100 años. Y no, era como un lugar donde nadie quería vivir, no querían mudarse porque era imposible vivir aquí. Era como territorio inútil. Entonces, es un lugar que hoy es muy grande en agricultura, que es el segundo industria más grande del estado de la Florida, y es donde casi la mayoría del azúcar viene de este lugar. Entonces, yo creo que mi proceso es como antropológico. Me gusta vivir mucho tiempo. Como no tengo agenda, siempre para mí son experiencias. Y entonces a, me mudé a prácticamente, es 15 minutos de donde era Miracle Village y me encontré un departamento que am, era como un alojamiento para trabajadores agrícolas, pero este apartamento estaba en el medio de, de la parte de la comunidad afroamericana y am, es un lugar muy fuerte. Todos los problemas que te imaginas en varios de los lugares donde viven afroamericanos. Pero
encontré ese apartamento y me mudé ahí porque no había otro lugar donde vivir. Es un problema que tienen ahí. No tienen casas adecuadas. Y, y bueno, dije, me quedo aquí un mes y me quedé 6 años. Y de ahí empecé el proyecto. Y para mí hay dos partes del proyecto. Am, como narradora. Hay un parte de los pioneros, de la gente que encontré gente que son como de generaciones de pioneros que viven en la comunidad todavía, que ahora tienen como granjas muy grandes. Y también hay esta comunidad, esta parte de la comunidad de afroamericanos donde viví yo. Y esas personas como con sus propias manos ayudaron a hacer esta industria. So, en mi libro y hice una muestra también. Ese es como empiezo la historia. Es como era cuando llegaron los pioneros, vieron esto. Pantano, no había nada. Esto es uno de ellos, pioneros. Y, y en mi libro también, este es mi libro. Usé el texto de un libro de historia de los años 1960, pero está escrito en un dialecto, se dice cracker, de crackers, son gente del sur, blanca, y, así te voy contando la historia. Pero estos son los canales, prácticamente era todo bajo el agua la mitad del año, porque era pantano. Después se dragaron estos canales y se pudiera hacer productivo, ¿no? Para crecer la caña, para crecer los productos. Yo estuve 6 años, era mi vida, o sea, ese es el alcalde, me conocía, hacía mucha parte de la comunidad y quería mostrar los distintos puntos de la cultura también. Sí, yo vivía en esta era de mi casa, tomé esta foto. Por un año estaban convencidos que yo era policía, porque soy de color blanca. Entonces, yo era la única persona blanca ahí viviendo por 6 años. Este es el lago Chubby. Pero ahí es, al lado de mi casa, donde vivía. Y como... A ver, sí. Ok, y para mí este barrio son bueno, son los descendientes de las personas que vinieron hace 100 años para desarrollar, para hacer la ciudad. Estoy vendiendo cigarrillos, cíngolos. Y hay como este hilo en el trabajo, siempre buscando el pasado, pero contemporáneamente. Ujú. Entonces, ok, hay muchos problemas de violencia ahí entre ellos. Y yo me di cuenta enseguida que quería seguir, no, quería tener distancia a los jóvenes porque están siempre metidos en esos problemas y empecé a tomar fotos de las fiestas, muchas de las fiestas que tienen y prácticamente las fiestas son porque los jamaicanos llegaron ahí para cortar el azúcar de caña a mano y después que se hizo mecánico ese proceso, a par de ellos se quedaron ahí y ahora tienen estos clubes y hacen las fiestas. Y hay una historia en Estados Unidos de los juke joints, que son donde los trabajadores van después de que trabajan, primero de ir a casa y ahí jugando dominos, eso,
otra cosa que hacen. Mm. Y esta imagen es una después de un funeral, una persona que se murió ahí. Esa foto en el medio lo tomé yo y lo usaron para la funeral, pero sí. En mi libro uso dos textos. Ah, para los pioneros y las generaciones de ellos, uso la historia esa escrito por ah, el libro de historia de los años 1960. Pero en el centro de mi libro, ah, obviamente cambio el texto porque no es la voz de ellos. Y uso un par de textos de Zora Neale Hurston, que escribió, es una autora muy famosa, que escribió un libro sobre Belgrade. Esa es mi vecina. Tomé como, yo siempre muy delicado, pero esa es la primera foto que tomé de ella después de un año de vivir ahí. Y esto es de un shooting, un disparo. Y sí, incluye, esta es una foto de una bala que entró en mi baño. Ajá. Y yo en los 6 años vi varios de esos, pero decidí incluir esta porque ah, era como parte de mi experiencia ahí. Esta es la escuela privada ahí. Es interesante porque hoy estamos hablando mucho del systemic racism, racismo sistémico, y ahí es donde entendí mucho de eso. Son muy segregados. Este es una escuela privada donde van la gente blanca y los demás van a la escuela. Y ahí atrás ves donde ah, procesan la caña. Entonces, mm, Harvest Queen. Mm. Esos son dos cubanos, son los Fanjuls. Ellos son los dueños del azúcar Domino. Ujú. Aquí hay unos jamaicanos que se quedan después del mecanismo de la caña. Y siempre tenía la idea de mostrar el trabajo al público para conectar las comunidades. Quería construir, es una réplica de un barco de vapor. Para mí, yo quería dar la experiencia que yo tuve en Belgrade a los demás, que era como ir en el pasado. Y el lugar donde lo puse era actualmente donde iban barcos de vapor en los años 1920 para dejarlos, para traer los productos agrícolas para venderlos. Entonces era como, ahí te estoy dando la cápsula del tiempo también, abriéndolo. Y mostrar las fotos al público así abierto para todos. Ese lago es parte de un parque en Downtown West Palm, que es el mismo condado donde está esta comunidad, pero nunca se considera. Ujú. Y estuve ahí 3 meses, los fines de semana, yo personalmente, hablando con las personas que vinieron. Y, sí. Bien, pues por ahora la gente aún está escribiendo sus preguntas, así que les invitamos a Ajá. a que lo hagan ahí, pero por ahora yo te hago las preguntas mías. Bueno, nos contabas lo interesante que era para ti ir a Miracle Village, al primer proyecto que nos mostraste. ¿Qué es lo que te pareció interesante acá? ¿Por qué llegaste a Glades? ¿Cómo se llama el pueblo? Disculpa. Perdón, Belgrade, sí. Belgrade, Belgrade. Ujú.
¿Qué es lo que te hizo llegar ahí a Belgrade? Y además, según lo que tengo entendido, llegaste planeándote quedar un mes y te quedaste 6 años. Hace muy poco te mudaste de nuevo y nos estás hablando después de, después de haber vivido 6 años allí. Cuéntanos sobre eso. Sí, y sigo aislada porque hay pandémico. Pero am, para mí esto fue, o sea, yo siempre pienso, ¿qué significa este trabajo? Y creo que para toda la vida, cuando tengo 80 años, este trabajo va a ser lo más cercano que ha llegado o sea, a viajar en el pasado, a entender cómo se fundó Estados Unidos. Es como las historias de expansión a los territorios del oeste. Es la misma cosa, pero está un poco más fresco porque hace un poco menos tiempo y todo está todavía viejo. Mm, Yo sé que en Colombia o en otros países tienen varios edificios, etcétera, pero en Florida no hay nada, siempre están construyendo, no hay identidad y eso fue muy interesante entender la identidad donde yo crecí y, y todos y tener esta experiencia íntimo y entendido mucho vivir ahí en ese parte de la comunidad de afroamericanos, experiencias que voy a llevar para toda la vida, que en las charlas de hoy están hablando mucho de los problemas en estos barrios y es buenísimo eso, porque mucha gente se están dando cuenta ahora del racismo sistémico y para mí yo lo vi, yo tuve muchos problemas con la policía y yo entiendo eso. Y es bueno que se está hablando mucho más sobre eso. Creo que todos tenemos que tener esa experiencia, porque si no lo vivís, no llegas a entender. Mm. Bien, nos hablaste, bueno, aparte de estos problemas de la policía que nos cuentas, nos hablaste sobre... Disculpa, estoy acá leyendo las preguntas. Mejor te voy a hacer estas preguntas. ¿Cómo financias estos trabajos y las publicaciones de tus libros? Ok. Con subsidios culturales. Am, em, Uno del estado de la Florida. Bueno, ok, voy a decir que mi primer libro, am, tuve una beca de ir a Italia, a un lugar que se llama Fábrica, y ellos financiaron ese libro. Y por suerte, ese proyecto tuvo como éxito. Y eso me ayudó a sacar diferentes estos subsidios que usé para el barco, para mi proyecto de 6 años. Una fundación también me dio como artista la plata también, pero creo que es muy importante. Esto era muy caro, el barco. Y eso era un proyecto en su mismo, de 1 año y medio. Sin tomar fotos, me concentré en eso. Y muy importante para eso son las asociaciones am, y juntarte con personas que están haciendo trabajos innovadores así. Y encontré un grupo de personas que están haciendo mucho en esa ciudad y ellos me apoyaron y me ayudaron como las cosas. Tuve que pedir permisos para el barco, contratos. ah, Tomé la responsabilidad de una ingeniera estructural, que fue una cosa muy loca. Am, pero tenía esa visión y quería que ah, quería hacerlo. Bien, nos mencionas, ya recordé la pregunta, disculpen. Nos mencionas estos eh, encuentros armados que existían enfrente de tu casa, nos hablas de la violencia que había en la comunidad, nos hablas de tus encuentros con la policía. Y pues eso nos lleva mucho a la conversación, como tú lo dices, la conversación que se está teniendo hoy en día pues en todo el mundo, pero sobre todo exacerbado, resaltado por lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Y te quería preguntar cómo resolviste tú, que te consideraban por un año una espía secreta, cómo Sí. resolviste tú negociar tu figura como fotógrafa blanca en una comunidad afroamericana.
sí. También soy mujer, entonces, eso. Pero, o sea, si vos estás suficiente tiempo, te tienen que aceptar, creo. Estuve ahí mucho tiempo y tomar fotos fue como la mitad de 1% de las cosas que yo hacía. O sea, yo puede ser que no parezco fotógrafa ahí, porque es la última cosa que hago. Y muchísimas veces también como me quedé paralizada en situaciones que son muy fuertes y son delicadas y como esa foto del balazo en mi baño. Tengo varias fotos de eso, pero hay que tener mucho cuidado, creo, a incluir cosas así si no vas a porque son fuertes y ¿qué vas a hacer? ¿Qué intentas hacer con eso, no? Eso siempre es la pregunta que tengo en mi mente. Tiene que ser a propósito. Bien. Nos contabas que estuviste parte, o sea, de los 6 años del proyecto, 1 año y medio al final fue la construcción de este bote. Este bote, ¿con quién lo construiste? O sea, lo construiste con la comunidad. ¿Por qué era importante repetir esa simbología de lo histórico, de lo cíclico de la historia también? Esa cápsula que estás hablando del Sí. pasado. Y además, ¿qué tipo de personas llegaron ahí? Mm. Sí, bueno, quería hacer esa justiposición del moderno al viejo. Entonces, como instalación de arte, quería hacer eso. Pero como muestra, yo quería hacer algo completamente afuera de como galería o como una pared blanca, como estamos habituados, acostumbrados, perdón, a ver trabajo fotográfico. Entonces, es, querían crear un espacio especial, así abierto al público y una experiencia más que todo. Am, Creo que lo hice. Pero sí, llegaron, fue increíble. Era en un parque abierto al público, yo estuve 3 meses y llegaron varias personas. Creo que como fotógrafos nosotros pensamos, voy a hacer este trabajo, quiero mostrar al mundo, no sé qué, este tema. Al final del día, no mostrás al mundo, mostrás a la gente que le gusta fotografía o el mundo documental. Es muy chiquito la audiencia. Entonces, y entiendo también por eso, porque es más difícil explicar temas a gente, pero hay que dar más confianza al público, creo, y hay que mostrar el trabajo del público, porque siempre lo dejamos afuera de la conversación y no debería ser. Entonces, me gusta mucho esto de abrir las puertas a más personas. No, quizás no van a entender por todo el trabajo que has hecho para llegar a esa foto, esta foto, esta foto, pero van a tener una experiencia suya. Y muchísima gente que vivieron en Belgrade, de todas eh, eh, educaciones, étnicos. Es increíble. Y aparte de las personas del público que pasaban por este parque, que podían entrar al bote, quiero preguntarte específicamente por dos públicos que tú ya me has de los que me has comentado antes. Uno es la comunidad misma, cómo se sintió la comunidad misma al ver este bote, al ver el libro, al ver las fotos, al ver sus diferentes formas que tomó el trabajo. Y la Ujú. segunda es que tengo entendido que también tuviste un evento, un rally de Trump al lado. Y creo que es una pequeña experiencia que representa mucho el tipo de impacto que pueden tener estos proyectos. Entonces, si nos hablas de esos dos públicos radicalmente diferentes. Sí. Wait, ¿el primer público cuál era? Misma, la La comunidad comunidad. misma. Ok, sí. Era así, como esa foto. Tuvimos una fiesta, cuando yo abrí la muestra, era muy importante. Todas las personas de las fotos estaban ahí, casi todas. Ah, entonces, tuve una fiesta muy grande
y tuve un DJ americano. um, y, y ellos se sintieron bien orgullosos. Había mucho amor ese día. ah, Siempre hay mucho amor con ellos. Y el otro público, sí, había como porque ahí al lado, el edificio al lado donde estaba el barco, era como un lugar de convenciones que tenían eventos y habían the Young Republicans, um, y unos de ellos, ah, no sé, en un break llegaron a entrar en el bote y, am, y dieron el trabajo y es interesante porque siempre hay mundos como que se están mezclando, ¿no? Y sí, Trump llegó ese día, que iba a la convención, al lado de eso, llegó ese día am, en su motorcade, no sé, con todos los autos, un show y pasó por ahí. No, la cosa más, sabes que ese era el lugar, cada vez que estaba, porque él vive ahí cerca, vive como 10 minutos en Mar-a-Lago, es el mismo. Y ahí, ese lugar era donde iban los reporteros. Cada vez que él estaba ahí, estaban todos ahí, Fox News, CNN News, todos haciendo haciendo su video con el barquito ahí atrás. Entonces, am, es bueno, es interesante toda esta mezcla. Ya, bueno, les recuerdo a todos que pueden seguir haciendo sus preguntas. Hasta ahorita la gente ha escrito, pues, que aprecian mucho tu trabajo. Creo que Jorge Morales te saluda desde el Rotary Club of West Palm Beach. Muy Ah, bueno el trabajo. Y desde acá de Colombia también un ojo rojo seguido, un ojo rojo constante de la casa también dice que le encanta tu trabajo. Quería gracias. preguntarte sobre la socialización, no solo de este trabajo, sino de los dos. Para ti, mencionaste con Miracle Village que para ti lo importante era hacerlo libro, ¿no? Para ti el trabajo era el libro más que, pues, después de la serie fotográfica. Ujú, Y se nota que en Forever Glades también hay un peso muy fuerte, como tú lo mencionaste, que parte esencial del proyecto era haber hecho ese bote para socializarlo. Y el libro, como nos contaste, tiene este contraste de un texto histórico bastante asincrónico con los diálogos de hoy en día, con el tipo de lenguaje, y tenías también alguien que escribía de Belgrade ya más contemporáneo. Entonces se nota que la fisicalidad de estos materiales donde socializas tu trabajo son súper importantes. Si nos puedes desarrollar un poco más sobre eso, cuál es tu proceso creativo y por qué. sí, sí. A mí me gusta ser fotógrafa para poder ser autor, para poder contar las historias y los libros y el bote es como el contenido del trabajo, ¿no? Eso es muy importante. Eso me lleva a hacer el trabajo. No son solo las imágenes, ah, pero cómo es el storytelling, cómo es todo junto, el rendimiento de eso es muy importante y la experiencia. Como ver una película, ¿no? Es lo mismo que ah, casi estoy llegando a eso también, pero sí, es muy importante cuál va a ser, cómo va a ver el público. Siempre tengo en mente la audiencia, quién lo va a ver. Eso es muy importante. ¿Dónde lo voy a traer y qué va a hacer? Am, pero libros me encanta porque es íntimo. Es una cosa íntima y es un material que tenés tú. Am, y te digo, como dije antes, para mí son como, estoy hablando de otras personas, pero es como dice mucho de mí también. Son mis experiencias también. Y quiero compartir, perdón, eso con el público. Y
justo utilizo eso para conectar los dos proyectos. Hablabas mucho de Florida y la identidad de Florida y que te sorprendiste con los dos proyectos al conocer estas dos comunidades, y con Belglade sobre todo, con Foreverglades, los orígenes de esta región. Em, Quería preguntarte cómo, o sea, ¿por qué te parecen importantes estos dos proyectos conectados? O sea, cuál es su conexión siendo comunidades aisladas? ¿Qué es lo que te llamó también su relevancia histórica? ¿Qué sientes que representan para ti y para también este espacio de Florida donde creciste? Sí, tiene mucho de ver con lugares que son como tan lejanos de donde crecí, pero tan cercanos también. Y es interesante, ¿no? Son experiencias muy importantes para mí, reflejando en la vida. Am, para mí, los sex offenders ellos tienen esta etiqueta, ¿no? Que parecen monstruos, pero muchos de nosotros como sociedad, de nosotros nos escondemos y nunca sabes lo peor de nosotros, ¿no? Entonces, esa transparencia me hizo reflejar mucho sobre la sociedad y mi experiencia. Y con Foreverglades, como digo, es la experiencia que voy a tener más cercana a entender cómo se fundó Estados Unidos. Pero sí veo una cosa en común, estuve pensando eso. ah, Son lugares donde hay como sufrimiento, como eterno. ah, y creo que quiero siempre, quería entrar a ese mundo y mostrar y abrir una puerta a ese mundo para mi público. Pues siguiendo a eso, pregunta Luis, pregunta, ¿tiene algo que ver con el exilio estos trabajos? O tal vez con el aislamiento. Sí, sí, los dos son isolados. Am, sí, es un bubble, las comunidades ahí. Y es como, sí, puedo decir, es el primer capítulo, el segundo, y ahora estoy armando un proyecto más sobre mí. Entonces, pero sí, yo Ya. sentí mucho ese aislamiento. Bien, ¿y a quiénes llegaron estos trabajos? O sea, habla tanto de Miracle Village, o sea, a quién llegó este libro, a quiénes llegó, a qué plataforma, por qué plataforma se socializó y cómo se consigue el libro. Y Oh, okay. de igual manera el otro, hasta donde tengo entendido, está recién publicado. Entonces, si nos cuentas. Sí. Bueno, Miracle Village solo había 500 copias, entonces no se consigue más, pero puse mucho del trabajo en mi sitio y para compartir. Y mi libro Faberglade, este libro, bueno, aquí tengo todos mis libros atrás mío. Si quieren, en mi sitio de web, ah, comprarlo. Ya, pero si puedes desarrollar, bueno, no podemos conseguir Miracle Village, pero si puedes Ajá. desarrollar un poco cuál fue su impacto, o sea, por dónde se Oh, ¿cuál fue el impacto? socializó, cómo la gente lo conoció, cuál fue la importancia tanto del trabajo como del libro físico. Sí, ok. Me di cuenta, fue mi primer proyecto y hicimos el libro y dije, ay, como pensé, wow, bueno, voy a mostrar este trabajo al mundo, pero no, porque solo hay 500 copias. Entonces empecé a publicar el trabajo por todos lados. Am, y sé que no es bueno hacer esto, pero sin que me pagaban, porque de verdad quería mostrar este trabajo. O sea, no podía quedarme con la idea que nadie lo viera. Eso como de tanto que me puse psicológicamente para hacerlo. Entonces publiqué muchísimo, gané el World Press Photo por el trabajo, gané otros premios. Entonces eso fue muy bueno para mostrar el trabajo. Am, Cuando yo gané ese premio dije,
Ok, ahora me puedo relajar porque está como el mundo lo vio, ¿no? Bien, siguen llegando los mensajes de felicitaciones. Te saludan desde Buenos Aires. Te saluda hasta Ah, la tía Rosa María López. Te saluda desde Buenos Aires. hola. Bien, te quería preguntar, así final, ¿cuáles son estos proyectos actuales? ¿O dónde está Sofía Valiente en este momento parada creativamente? Ok, creativamente, ah, como para todos, es un periodo muy interesante. Estoy aquí con mi familia, que es un tiempo muy lindo, tengo que decir, porque hace mucho que no estoy con ellos, entonces am, estoy como en un universo paralelo, creo. Pero sí, es un tiempo que tenés que dar pausa, ¿no? O sea, tranquila, tenemos que estar tranquilos y pensar bien porque como ahora no podemos tomar fotos o es muy difícil hacerlo, creo que estoy mirando mucho dentro de mí, y estoy como en una tormenta de pensamientos de qué es lo que puedo hacer aproximadamente. Sí. Bien, bueno, ¿algo final que quieras decir? ¿Algo sobre tus proyectos, sobre qué vas a hacer, promocionarte? Bueno, no, ya, gracias por invitarme. Me, me encantaría estar en una comunidad así fotográfica, me parece muy lindo. Bueno, no, gracias a ti por habernos compartido tu casa, tu garaje, tus cajas de libros Caja de libros, que saben que no los pueden folders. conseguir en la página de Sofía. Y nada, compartir también son discusiones que nosotros sabemos que pueden ser delicadas, como muchos trabajos, pero pues sobre todo en Miracle Village, que es un tema bastante controversial para algunos. Pero gracias por compartir el trabajo, por compartir tu mirada sobre las cosas que pasan allí, que pasan en tu país y compartirnos un poco de tu tiempo. Sí, Cuando puedas venir a Colombia, ya sabes que serás recibida en un espacio físico me abierto, encantaría. ojalá, que se llama Ojo Ron Fábrica Visual y acá te recibiremos. Hay una pregunta final y me parece súper importante antes de que nos despidamos, que me parece interesante. ¿Cómo definir una narrativa complementaria que ayude a definir y a complementar tus proyectos? Ejemplo, las cartas, que me parece súper importante antes de que nos vayamos. Ah, ¿cómo los utilizas, decís? ¿Preguntas? Oh, bueno, todo abajo las cosas que me dijeron son muy importantes. No es solo como experiencia, las cosas que dicen las personas, eso da como más voz, ¿no? Y las cartas, es más como un objeto. Vos te sentís ahí como si estuvieras teniendo tu propia experiencia. Am, yo creo que las fotos, con mis fotos, no te dan solo eso. Entonces, dan como otro nivel, te traen otro nivel de entrar ahí. En Forever Glades, ¿cómo funcionan esas narrativas complementarias? Sí, yo usé ese texto del pasado y vos lees el texto del pasado y ves mis fotos contemporáneas y estás siempre como reflejando, ah, teniendo una experiencia única. Está mi mamá ahí, que te amo hoy. Bien, perfecto. Bueno, ya, listo. Esa sí era la última. Un saludo para ti, para tu Muchísimas familia. gracias. Muchas gracias y esperamos verte en algún momento por acá, por Colombia. Me encantaría. Gracias. Listo, Un vale. Chao, saludo. Un beso. Sofía. Listo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, a los que le hicieron las preguntas a Sofía, a los que saludaron, a los que le enviaron saludos desde diferentes lugares. Ya saben que pueden conseguir su libro en su página web, ver su trabajo. Les recomiendo también
seguirlo por redes y chequear lo que sigue haciendo. De parte de Ojo Rojo, les queremos compartir dos proyectos que hemos estado apoyando últimamente. Uno de ellos, varios miembros de la fundación son parte del proyecto Bunde, que es un proyecto que vende fotografías, que está vendiendo un paquete de fotografías de postales para, para apoyar a un barrio en el Chocó. Y eh, el otro proyecto es Campo, un proyecto colaborativo entre el Gimnasio de Arte y Cultura en México y una institución argentina en la cual se están haciendo una serie de charlas, se están haciendo una serie de seminarios, se están haciendo encuentros uno a uno, se están haciendo presentaciones donde se van a presentar libros en proceso de producción y espacios institucionales en Latinoamérica donde se comparte la fotografía. Entre esas presentaciones vamos a estar nosotros, pero invitadísimos a que sigan a campo, a que chequen sus charlas y chequen todo lo que tienen para ofrecer y para dar. Así que con eso nos despedimos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.